Imagina por un momento que pudieras impresionar a Dios con tus obras. Cada domingo en el templo, cada ofrenda generosa, cada hora de servicio, que fuera como monedas que depositas en una cuenta celestial. Pero hay algo que destroza esa ilusión por completo. Algo que Samuel le gritó a un rey que creía haber cumplido con Dios. Palabras que todavía resuenan como martillo sobre el yunque de nuestro orgullo religioso. Tú conoces esa sensación seguramente. Llegas del culto sintiéndote satisfecho, cantaste con fervor, diste tu diezmo, hasta ayudaste a organizar las sillas del templo. Pero en el fondo, algo no está bien, porque sabes que durante la semana ignoraste esa conversación incómoda que Dios quería que tuvieras, o evitaste esa decisión difícil que requería verdadera obediencia a Dios. La bulla de nuestros sacrificios externos puede ser ensordecedora, pero hay otro sonido que los atraviesa, el sonido de una desobediencia que creíamos haber silenciado. Esta es la historia de un rey que aprendió la diferencia entre impresionar a Dios y obedecer a Dios, una diferencia que puede cambiar tu vida para siempre. Las colinas de Hebrón se alzaban como testigos silenciosos. El viento del desierto arrasaba el olor a polvo y metal de las armas. Abner, comandante del ejército de Saúl, caminaba con pasos medidos hacia el encuentro que cambiaría el destino del pueblo. Sus ojos, curtidos por años de batalla, mostraban la fatiga de un hombre que había visto caer a su propio rey en el monte Gilboa. Saúl estaba muerto, Jonatán también. El reino se desmoronaba como un castillo de arena. Pero Abner no era hombre que se rindiera fácil. Llevaba con él a Isboset, el último hijo de Saúl. Lo llevaba como una decisión tomada en medio de las sombras de la derrota. Si la casa de Saúl ha de sobrevivir, murmuró, entonces yo la haré sobrevivir. Sus manos manchadas con la sangre de 1000 batallas ahora tejían alianzas políticas, calculaba cada movimiento como un maestro de ajedrez que juega su última partida. El encuentro con David en Hebrón no fue casual. Abner había venido con propuestas, con promesas, con ofertas que sonaban muy generosas. Te entregaré todo el pueblo, le dijo al ungido de Dios. Pero detrás de sus palabras había algo más que lealtad. Había ambición, había un deseo de mantener su influencia, de seguir siendo el poder detrás del trono. Su, entre comillas, sacrificio de lealtad a David no brotaba de un corazón humilde, sino de un cálculo estratégico. Como tantos de nosotros, ofrecía lo que le convenía, no lo que Dios demandaba. Joab observaba desde las sombras, sus ojos brillaban con una sed de venganza que había crecido como un cáncer desde la muerte de su hermano Asael. No le importaban los planes de David, ni la voluntad de Dios, solo veía una oportunidad de cobrar una deuda de sangre. La traición llegó rápida y silenciosa, una espada que se hundió en el costado de Abner antes de que pudiera reaccionar. El comandante cayó, sus ojos reflejando la sorpresa de quien nunca vio venir su propio final. Sus últimos pensamientos no fueron oraciones, sino cálculos incompletos. David lloró esa muerte como si hubiera perdido a un hermano, porque entendía algo que Abner nunca llegó a comprender, que la verdadera grandeza no está en las alianzas que tejemos, sino en la obediencia a Dios que ofrecemos. Ahí en 1 Samuel capítulo 15, el verso 22, encontramos las palabras que habrían podido salvar a Saúl, a Abner, y que pueden salvarte a ti. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15, 22. Este versículo surge como un rayo en medio de la tormenta del orgullo humano.
Samuel lo pronuncia después de que Saúl regresara de una batalla con una sonrisa satisfecha y una mentira en los labios. He cumplido la palabra de Jehová, declaró Saúl con la confianza de quien cree haber engañado hasta a Dios mismo. Pero el profeta tiene oídos agudos. Escucha algo que Saúl esperaba que nadie notara: el mugido del ganado, el balido de las ovejas. Son los sonidos de una desobediencia parcial disfrazada de obediencia completa. Dios le había dicho a Saúl: destruye completamente a Amalek. No era una sugerencia, no era una recomendación con margen para interpretaciones propias y creativas. Era un mandato directo del Rey del Universo. Pero Saúl decidió ser selectivo en su obediencia. Matthew Henry nos ilumina aquí con una verdad penetrante. El arrepentimiento de Dios por haber puesto a Saúl como rey no implica que Dios cambiara de opinión como nosotros lo hacemos. Dios no se equivoca, pero sí cambia su método cuando un hombre ha dejado de seguir al Señor, convirtiendo al Todopoderoso en su enemigo. Saúl intentó justificarse de su desobediencia, jactándose de una obediencia en parte o parcial. ¿Qué familiar puede ser esto para nosotros? Es característico de pecadores que buscan escapar del juicio divino mediante la autojustificación. En medio de todo, Saúl le dice a Samuel: pero Samuel, destruí a la mayoría, maté a casi todos, solo guardé lo mejor para sacrificárselo a Dios. El rugido del ganado atestiguó la desobediencia de Saúl como un testigo implacable. Revela una contradicción flagrante entre sus palabras de obediencia y sus acciones de rebeldía. No hay manera de silenciar la evidencia de una obediencia incompleta. La raíz de la maldad del pecado de Saúl fue su desobediencia a la voz del Señor. Nuestro comentarista señala que priorizó sus propias preferencias sobre el mandamiento divino explícito. Había un amor al dinero implícito en preservar el ganado. ¿Por qué destruir riqueza cuando se puede convertir en sacrificios espirituales?, pensaría Saúl. El corazón carnal y engañoso busca excusas para la desobediencia, como un abogado busca tecnicismos legales. Justifica acciones que agradan al propio yo, en lugar de cumplir plenamente los mandatos de Dios. Al fin y al cabo, dice la carne, la intención es lo que cuenta. Pero Dios no se deja engañar por nuestras maniobras teológicas. La obediencia humilde, sincera y consciente a su voluntad, a la voluntad de Dios, es más placentera y aceptable para Él que todos los holocaustos y sacrificios que podamos ofrecer. No hay ceremonia que pueda sustituir la sumisión. La verdadera obediencia glorifica más a Dios y niega mejor el ego que la mera realización de cultos. Un corazón quebrantado vale más que 1000 becerros, conforme leemos allí en 1 de Samuel. Un espíritu rendido supera cualquier ofrenda de oro y de plata. Ciertamente es más fácil ofrecer sacrificios externos que someter la propia voluntad y todo pensamiento altanero a la obediencia a Dios. Podemos dar nuestro dinero antes que nuestro control. Podemos entregar nuestro tiempo antes que nuestros planes. Quienes no están dispuestos a que Dios gobierne sobre ellos son ineptos e indignos de gobernar a otros. Saúl perdió su corona no por falta de valor o habilidad militar, sino por su incapacidad de doblar la rodilla ante el verdadero rey. La palabra obedecer que tenemos allí en el texto lleva consigo la idea de escuchar con atención, como quien inclina el oído para no perderse ni una sílaba.
No es simplemente cumplir órdenes, sino poner en sintonía el corazón con la frecuencia del cielo. Los sacrificios, que también se menciona en el texto, que Saúl quería ofrecer, representan todo lo que podemos dar a Dios sin rendirnos verdaderamente a Él. Son los actos externos que pueden impresionar a otros, pero que no tocan la médula de nuestra propia rebeldía. El texto también menciona el prestar atención. Esta va más allá del simple escuchar. Es el acto deliberado de posicionar nuestra alma en actitud de recepción total, como un soldado que espera órdenes de su comandante. Así debe estar nuestro espíritu ante la voz de Dios. También se menciona la grosura de los carneros, que pudiéramos pensar que simboliza lo más selecto de nuestros esfuerzos religiosos. Pero incluso lo mejor que podemos ofrecer en términos de cultos palidece ante la simple obediencia de un corazón humillado ante Dios. La tragedia de Saúl es la tragedia de la humanidad. Preferimos controlar nuestra relación con Dios antes que someternos completamente a su voluntad. Queremos ser socios, no siervos. Queremos negociar, no obedecer. Pero aquí enfrentamos el problema principal. Tú y yo sabemos que la obediencia perfecta que Dios demanda está más allá de nuestro alcance. Hemos intentado obedecer y hemos fallado una y otra vez. Como Saúl, hemos ofrecido obediencias parciales esperando que Dios las acepte como completas. Nuestras mejores intenciones se estrellan contra la realidad de nuestro corazón, que es necio y rebelde. Planificamos obedecer en la mañana, pero al mediodía ya hemos tomado atajos. Prometemos seguir los caminos de Dios, pero nuestros pies buscan otros caminos más cómodos. La frustración se acumula como polvo en el alma. Intentamos ser el cristiano obediente que creemos que deberíamos ser, pero una y otra vez descubrimos que somos más parecidos a Saúl de lo que nos gustaría admitir. La perfecta obediencia que Dios requiere parece un pico imposible de escalar. Y ahí es donde la gracia de Dios rompe como luz sobre nuestro fracaso. Porque hubo uno que obedeció perfectamente donde nosotros fallamos: Jesucristo, el segundo Adán. Él caminó en perfecta sumisión al Padre desde su primer aliento hasta su último suspiro en la cruz. Cristo no ofreció sacrificios parciales ni obediencias selectivas. Su vida entera fue un acto continuo de obediencia que culminó en el Calvario. Allí, colgado entre el cielo y la tierra, Cristo obedeció hasta la muerte, como dice la Escritura, y muerte de cruz. En la cruz, Jesús no solo pagó el precio de nuestras desobediencias, sino que también cumplió la obediencia perfecta que Dios exige. Su justicia se convierte entonces en nuestra justicia. Su obediencia cubre nuestra rebeldía. Su perfección suple nuestra deficiencia. Por eso Pablo puede escribir que somos hechos justicia de Dios en Cristo. No por nuestros sacrificios imperfectos, sino por la obra perfecta de Cristo, por su obediencia perfecta y completa. Esto cambia todo en tu vida diaria. Ya no obedeces para ganar el favor de Dios, sino desde el favor que ya tienes en Cristo. Ya no ofreces sacrificios para impresionar al cielo, sino que vives en gratitud por la gracia recibida. Cuando Cristo vive en ti, la obediencia deja de ser carga imposible y se convierte en una respuesta natural del amor que Dios mismo ha puesto en ti. Así que esfuérzate cada día por hacer aquellas cosas de corazón que agradan a aquel que te salvó. Tu asistencia a la iglesia, tu servicio, tus donaciones deben de brotar de un corazón genuino.
y una obediencia sincera a Dios, no de la obligación religiosa. No te conformes entonces con la religiosidad superficial que se contenta con apariencias externas. Mejor, vive cada día sabiendo que en Cristo tienes el amor de Dios que te capacita para obedecer su palabra desde tu propio corazón. Dios no necesita tus sacrificios, pero anhela tu obediencia. No espera tus holocaustos, pero se deleita en que te humilles cada día delante de Él. Porque al final, lo que Dios busca no es lo que tú puedes hacer por Él, sino lo que puedes llegar a ser en Él, en Cristo. Así que recuerda, obedecer es mejor que sacrificar, pero solo Cristo te da el poder para obedecer verdaderamente.